les bendiga en este día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí hoy y compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy continuamos con la serie en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver el tema Venciendo la oposición. Venciendo la oposición. Vamos a leer en Hechos 5, versículos 19 y 20, aunque vamos a usar la mayoría de este capítulo para explicar algunas cosas interesantes que aparecen aquí en la palabra de Dios. Hechos 5, 19 y 20 dice: Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Como sabemos, Satanás aún hoy está atacando a los creyentes. Y cuando Satanás ataca en el día de hoy a los creyentes, lo hace en un plan doble: engaño desde dentro de la iglesia y persecución desde afuera. Nosotros sabemos que Satanás es un mentiroso, porque la palabra de Dios lo enseña, y un homicida. Y aquí lo vemos operando en ambas esferas. Dios respalda el mensaje de Cristo. Dios respalda, como vamos a ver en este capítulo 5 del libro de los Hechos, su mensaje a través de milagros y señales, y las pruebas y las dificultades que puedan venir a cada uno de nosotros cuando somos testigos del Señor son una oportunidad para ver a Dios moverse a nuestro favor o en nuestro favor. Los saduceos pensaron que al llevar a los apóstoles a la cárcel iban a intimidarlos y que iban a dejar de predicar el evangelio y hacer la obra de Dios. Y sucedió lo contrario. Fueron liberados por un ángel y comisionados a seguir predicando. Con esta experiencia, viendo a Dios obrar en la vida de los apóstoles, con mayor pasión ellos continuaron enseñando, predicando y testificando. Cuando vengan las pruebas a nuestra vida, debemos tener estas opciones también nosotros. O tenemos las mismas opciones: desanimarnos o ver a Dios glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Y en este capítulo vamos a encontrar varias enseñanzas importantes que yo quiero en esta mañana compartir con cada uno de ustedes. En primer lugar, vamos a hablar de la oposición que encontraron los apóstoles desde dentro de la misma iglesia. Los versículos 1 al 16 del libro de los Hechos van a servir como base para esta enseñanza, esta primera parte del mensaje. Nosotros vemos cómo Satanás opera como serpiente, usando a los mismos creyentes desde dentro de la iglesia para estorbar la obra del Señor. Aquí dice en el versículo 1 y 2 de Hechos 5 que cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí está el engaño de este hombre y esta mujer. Ananías y Safira querían tener la misma reputación de hombres y mujeres espirituales, más espirituales de lo que realmente eran. Ellos sintieron celos cuando vieron a los demás hombres y mujeres de Dios de la iglesia que vendían sus pertenencias y el dinero lo traían y lo colocaban a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran de una manera equitativa entre los necesitados. Y ellos quisieron obtener el mismo reconocimiento que esos creyentes. Eso lo puede encontrar usted en capítulo 4 de Hechos, versículos 34 al 37. Cómo los creyentes, inspirados por el Espíritu de Dios, vendían sus pertenencias, vendían las cosas que tenían y entonces lo traían a los apóstoles para que ellos ayudaran a los más necesitados. Interesante los nombres de esta pareja, Ananías y Safira. Ananías significa Yahvé me oyó, y en el griego significa Yahvé ha obrado con gracia. Interesante, ¿verdad? Porque el relato de Hechos 1, del 1 al 16, menciona cómo él muere por la desobediencia o simplemente por la hipocresía.
Y Zafira significa hermosa. Era hermosa por fuera, pero su corazón estaba de verdad lleno de maldad. Su pecado no fue robar el dinero de Dios, debido a que Pedro en el versículo 4 él afirma que ellos podían haberse quedado con el dinero. Ese dinero era de ellos. Ellos habían vendido una propiedad que era de ellos y ese dinero ellos podían quedarse con ese monto total, o simplemente decirle al apóstol: mira, Pedro, vendimos esto en tal cantidad y queremos donar tal parte y tal cantidad a la iglesia. Pero no lo hizo así, sino que dijo que lo había vendido en esa cifra, habiendo guardado una parte del dinero. Y allí está la hipocresía de Ananías y de Zafira. El pecado entonces fue la hipocresía, tratando de aparecer ante la iglesia más espirituales de lo que realmente ellos eran. Sin embargo, la palabra de Dios dice que fueron descubiertos por el apóstol Pedro. Versículos 3 y 4 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro era un hombre lleno de discernimiento dado por el Espíritu Santo. Y como vemos acá, el pecado siempre se va a descubrir. El pecado de esta pareja estaba entonces en sus corazones. Mintieron al Espíritu de Dios, quien con toda obra de gracia ponía en el corazón de los creyentes para que ellos vendieran las cosas que tenían y pudieran así compartir con los más necesitados. Eso era obra del Espíritu Santo. Ahora Satanás llena el corazón de esta pareja para que hagan lo opuesto, lo contrario, y sustraigan del dinero y aparentar ser más espirituales. Interesante también ver que en el libro de los Hechos en varias ocasiones aparece que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, decía esto, hacía aquello. En este caso de Ananías y Zafira, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Debemos tener cuidado de que Satanás obre a través de nuestra vida. Él puede usar aún al mismo creyente para desviar al pueblo de Dios, y no podemos permitirlo, porque debemos tener un corazón íntegro para con el Señor. En los versículos 5 al 11 se menciona la muerte de esta pareja. Dios mismo trató con estas personas de una manera directa. A diferencia de lo que nosotros llamamos en la iglesia la disciplina de la iglesia local, donde el pastor y los miembros de la iglesia investigan algún asunto y dan la oportunidad de arrepentimiento y perdón y procuran restaurar a los que oyen o a los que yerran, perdón. Este fue un caso diferente. Fue Dios mismo ejecutando su juicio. Por eso el escritor a los Hebreos dice en ese libro, en esa carta: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrendo caer en las manos del Dios vivo. No podemos engañar a Dios. Pablo dice en Gálatas que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso también lo va a cosechar. Debemos tener cuidado con nuestra vida espiritual. Debemos tener cuidado cómo nos movemos en este mundo, porque Dios tiene los ojos puestos en cada uno de sus hijos. Dice el versículo 11 que después de que Ananías y Zafira murieron y fueron sepultados, gran temor cayó sobre la iglesia. Gran temor cayó sobre la iglesia. Cuando la gente se dio cuenta, cuando la gente vio lo que ocurrió, gran temor cayó sobre la iglesia, y no es para menos. Habían mentido al Espíritu Santo, y allí mismo, según el relato bíblico, caen primero Ananías y muere allí a los pies del apóstol después que fue descubierto su pecado, y unas horas después su esposa también, que no sabía lo que había acontecido con su esposo. El apóstol le pregunta si habían vendido en cierta cantidad de dinero la propiedad, y ella dijo sí.
Y entonces Pedro también la enfrentó, la confrontó y ella cayó muerta a los pies del apóstol Pedro. Debemos tener mucho cuidado entonces con nuestra vida porque no podemos mentir al Señor, a Dios, a nuestro Padre Celestial. Dice en los versículos 12 al 16 que después que cayó gran temor a la iglesia, a través de esta situación que se vivió, había un despertar espiritual ocurrió. Dice versículos 12 al 16 de Hechos 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La iglesia estaba unánime. Alababan al Señor y la iglesia se multiplicó. Esto siempre ocurre cuando Dios limpia a su iglesia de pecado. Satanás trabaja desde adentro de la iglesia y trata de dividirla, trata de hacer que caiga en desgracia y destruirla. Pero si nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre, vamos a detectar la operación del diablo y vamos a evitar problemas en la iglesia. Pedro es el hombre clave en este periodo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Incluso se pensaba que su sombra producía sanidad. Satanás todavía entonces se opone en nuestros días también a la obra de la iglesia de Dios. Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso mucho más adelante en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, que también se iban a levantar hombres de ustedes mismos para hacer daño a la iglesia. El peligro más grande que la iglesia enfrenta hoy no es tanto la oposición de afuera, sino el pecado interno, el pecado de cada uno de sus miembros. Por eso, muchas veces vemos personas que se desaniman cuando hablamos de la iglesia, cuando los invitamos a la iglesia, porque ellos dicen que conocen creyentes que no son sino hipócritas que viven una vida llena de pecado. En la iglesia son una cosa y en la calle son otra. Debemos tener, repito, mucho cuidado cómo vivimos la vida cristiana. Tenemos que vivir una vida santa para el Señor. Encontramos entonces, en segundo lugar, no solamente oposición de dentro de la iglesia por causa del pecado de cada uno de sus miembros, sino oposición de afuera. Eso está en los versículos 17 al 34 del libro de los Hechos, capítulo 5. Los líderes judíos, instigados por los saduceos, que eran incrédulos, y los saduceos eran una secta de los judíos que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en ningún tipo de obra milagrosa. Ellos se llenaron de celos por el éxito y la popularidad de los apóstoles. Dice el versículo 17: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. En esta oportunidad se dice que agarraron al grupo apostólico, a todos los apóstoles prácticamente, y los encarcelaron en la prisión pública. Yo me imagino la vergüenza, ¿verdad?, que pudieran haber sentido ellos, porque estaban en una cárcel, pero ellos no habían hecho nada malo para estar allí. Sin embargo, ellos, tratando de avergonzar a los apóstoles y de intimidar al resto de la comunidad de los hermanos y de la gente que oía el mensaje del evangelio, los metieron en la cárcel pública. Y dice allí en el versículo que acabamos de leer hace un momento, versículos 19 y 20, habla de que un ángel del Señor abrió la cárcel y los libró, y por la gracia de Dios les dio a Israel una nueva oportunidad de escuchar el mensaje del evangelio a través de estos hombres de Dios. Los hombres entonces, guiados por el ángel, porque el ángel le dijo: vayan y
predíquenle a esta gente las palabras de esta vida. Entonces ellos fueron directamente al templo, porque era allí donde ellos podían encontrar a la gente que necesitaba oír ese mensaje de salvación. Imagínense la sorpresa de esos líderes judíos cuando fueron a la cárcel y encontraron que la cárcel estaba vacía, no estaban esos hombres, y en cambio los guardias estaban allí de pie vigilando. No se habían dado ni cuenta de cómo el ángel libró a estos hombres de Dios y los sacó de la prisión. La liberación, como vemos, no es siempre parte del plan de Dios. En una ocasión Él permitió que Pedro fuera liberado también de la cárcel. Y en cambio, en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios permitió que Jacobo fuera metido en la cárcel y decapitado. Entonces, el plan de Dios no es siempre liberarnos. Cada uno de ellos, cada una de las cosas que pasan en la vida del creyente, sucede con un propósito y un plan definido por Dios. Pedro y los apóstoles entonces no se dieron por vencidos. Ellos anunciaron que Dios salvaría a Israel si ellos se arrepentían. Versículo 31 de Hechos 5 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra, como una espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12, penetró en el corazón de estas personas, y ellos quisieron matar a los apóstoles, así como mataron a Jesús. Entonces hay una frase aquí interesante, un versículo donde menciona a un hombre llamado Gamaliel, un rabino importante, un sabio de ellos. Él dijo, o él dio su consejo al concilio. Él dijo, parafraseándolo: sean neutrales y averigüen si Dios está o no en el asunto. Sean neutrales. Parece ser un consejo sabio, pero nadie puede ser neutral con Jesucristo. Posponer una decisión es arriesgarse al desastre. No podemos ser neutrales con Cristo. O estamos con Cristo o no estamos con Él. La Biblia dice, Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Dios dio toda evidencia de que estos hombres eran hombres y mujeres de Dios a través de señales y milagros que Él obraba a través de ellos, y no había razón para posponer la decisión. Gamaliel era un fariseo y no parte del grupo de los saduceos que habían encabezado el arresto de los apóstoles. Era el gran sabio judío que enseñó al apóstol Pablo, según Hechos 22:3. Como vemos, el discípulo de Gamaliel, Pablo, tomó una mejor decisión que la que el mismo Gamaliel había tomado. A los apóstoles entonces los azotaron y dejaron en libertad, pero en vez de irse asustados, con temor, llenos de miedo, de pánico, simplemente se fueron gozosos, no se fueron derrotados. Ellos consideraron un privilegio sufrir por Jesucristo, como dice Pablo a Filipenses 1, 27 al 30. Mis hermanos, el ministerio de la iglesia continuó de una manera diaria, en público y en los hogares. Dice el versículo 42 de Hechos 5: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles predicaban y enseñaban a Jesucristo. Ese debe ser el ministerio de la iglesia en el día de hoy. No debemos tener miedo, no debemos tener temor. Tenemos que compartir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, para que la obra de Dios, para que la iglesia de Dios crezca y podamos ver a la gente viniendo a Cristo, escapando de la ira de Dios, de la condenación eterna, y entregando sus vidas al Señor. ¿Quieres entregarle hoy tu vida a Cristo? Yo te invito a que le entregues tu vida a Él hoy a través de esta oración que yo te pido que repitas después de mí. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy
abro mi corazón a ti y te invito a que entres en mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y te pido que me ayudes de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por esta decisión que acabas de tomar y recuerda siempre, va a haber oposición en la iglesia. No te dejes llevar por lo que tú ves en la iglesia, porque hay gente que se deja guiar, en vez de guiar por Dios, se dejan guiar por Satanás y por eso muchos tropiezan y se desvían. Jesús dijo que iban a venir tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Así que ten cuidado con poner tu mirada en Cristo solamente y no en ninguno de nosotros los seres humanos. Si te gustó el mensaje, dale like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones e invita a otros para que oigan la palabra del Señor. Comparte para que ellos también oigan el mensaje de Cristo. Si tienes alguna pregunta, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla y espero que nos veas en la próxima ocasión. Dios te bendiga. Hasta luego.